Bueno, ahora sí. Buen día. Vamos a hablar sobre desempeño en las empresas familiares. Bien. ¿Por qué esta charla sobre desempeño? Bueno, el desempeño es una de las principales preocupaciones que me plantean los dueños de las empresas familiares cuando me junto con ellos, ¿sí? O sea, esto de cómo trabajan sus empleados en las empresas, ¿sí? En muchas oportunidades ellos no saben qué hacer para que la gente trabaje mejor, para cambiar estos malos desempeños, y de alguna manera se identifica como una especie de bloqueo. Es como que me comentan distintas situaciones que ocurren en las empresas con determinados empleados, me cuentan lo que ha ocurrido, y como que cada vez que me cuentan esas situaciones, también me cuentan que no han sabido cómo reaccionar ante determinada situación o cómo actuar, ¿sí? Qué hacer para revertir esa situación en ese momento y de ahí para adelante. De alguna manera también cuando hablamos del tema, es como que se meten en una misma bolsa, se mezclan cuestiones vinculadas más al cómo trabaja la persona, al cómo realiza sus actividades, y a cuestiones más bien de tipo disciplinario, que ya vamos a ver con un poco más de detalle, ¿sí? Pero es como que se mezcla esta cuestión de determinada persona no trabaja bien, no hace lo que yo le indico, ¿sí? Pero muchas veces esto está, como les digo, mezclado lo que tiene que ver con la tarea en sí que hace la persona, con cuestiones más de tipo disciplinario, como si la persona llega tarde o, bueno, alguna falta de respeto o lo que fuera. En la empresa familiar, como ya hablamos en otra de las charlas, bueno, tienen ciertas particularidades que son que, bueno, obviamente suele haber parientes, hijos, hermanos, primos a veces, y también muchas veces amigos, conocidos, referidos que están trabajando en la empresa, lo cual en muchas oportunidades hace que justamente no se sepa cómo actuar eh, para revertir este tipo de situaciones cuando la persona es un familiar o es un amigo, ¿sí? Es como que complica más todavía esta situación. Así que bueno, esto es un poco por lo cual vamos a estar hablando hoy del desempeño en las empresas familiares. Esta semana hablaba con una persona en una de las empresas en las cuales estoy trabajando y hablaba de este tema y me preguntaba, me dice, bueno, pero es lo mismo gestión del desempeño que evaluación del desempeño, cuando yo le comentaba esto de gestionar el desempeño, y bueno, en realidad no es lo mismo, ¿sí? Están relacionadas ambas cuestiones, pero no es lo mismo. Por un lado, evaluación es más bien un hito, es algo que ocurre en un determinado momento como parte de un proceso de gestión del desempeño, ¿sí? En cambio, la gestión es un proceso que incluye la gestión del desempeño, pero que es más permanente a lo largo del tiempo y más abarcativo de otra serie de acciones que ya vamos a ver en esta charla. En el caso de la evaluación, ¿sí? La evaluación requiere cumplir con una pauta generalmente fijada por la empresa, ¿sí? No es nada común que una persona por sí sola se ponga a evaluar a su personal, sino que generalmente es a través de una pauta, de un marco fijado por una empresa, y cada uno de los evaluadores, que obviamente son los líderes, los jefes, los supervisores de esa empresa, tienen que evaluar a su personal, entonces lo hacen porque la empresa lo define, ¿sí? Un poco es la típica situación de la que se suele escuchar muchas veces, bueno, es algo que nos pide recursos humanos, esto dentro de las empresas que tienen un área de recursos humanos, ¿sí? En cambio, la gestión requiere un compromiso no solo con esa pauta, sino un compromiso de querer gestionar el desempeño de un colaborador o de un grupo de colaboradores y desarrollar el desempeño de las personas que están dentro de mi equipo, ¿sí? No es solo cumplir con la pauta de hacer una evaluación una vez al año, sino es una serie de actividades que tengo que llevar adelante para que mejore este desempeño de las personas que están dentro de mi equipo. En la evaluación, en el momento de la evaluación, le transmitimos al colaborador eh, apreciaciones sobre su desempeño, es decir, cómo vemos que está trabajando, ya vamos a ver ahora en otras diapositivas cómo ocurre esto, y en el mejor de los casos, cómo puede hacer para mejorar este desempeño, así que qué acciones tiene que llevar adelante para que mejore este desempeño. Ya en cambio, cuando hablamos de gestión, como no es solo esa instancia donde nos sentamos a hablar de esto, sino que es algo que continúa entre evaluación y en evaluación,
estamos hablando de que también dentro de la gestión ocurren situaciones donde se brinda apoyo al colaborador y orientación sobre cómo tiene que hacer para mejorar su desempeño. Hablábamos hace unos minutos de situaciones relacionadas con la indisciplina. ¿Sí? Por ahí algunos ya saben de qué estoy hablando cuando menciono esto, y otros por ahí a lo mejor no lo tienen tan claro. Bueno, cuando hablamos de indisciplina hablamos de que muchas veces en las empresas familiares hay faltas de respeto en el trato, aunque resulte curioso, en muchas oportunidades esta falta de respeto ocurren desde colaboradores de la empresa hacia los propios dueños, ¿sí? que no saben a veces cómo reaccionar ante esta falta de respeto, una persona que se le planta ante una indicación que se le da y le responde al dueño que no tiene ganas de hacerlo, o que le levanta el tono de voz a alguno de los dueños, bueno, le responde de mala manera. Estas cosas son cosas que no deben ocurrir, ni de un lado ni del otro en realidad, ¿no? Ni de un lado ni del otro, pero bueno, obviamente que tampoco deben ocurrir cuando hablamos de una relación entre un colaborador y un supervisor, un jefe, un líder de una empresa, ni entre compañeros, y justamente como no deben ocurrir, hay que buscar la forma de marcarlas cuando ocurren y que no vuelvan a pasar. Hay situaciones con incumplimientos de horario de jornada, no solo llegadas tarde, esto también se da a veces con retirarse antes de la finalización de la jornada, 10 minutos antes de que termine el horario de la jornada ya están listos para irse y esperando para marcar tarjeta, como se suele decir. El tema de los refrigerios, digamos, ¿sí? Que esté pautado que se puedan tomar 15 minutos durante el día y se toman media hora, 40 minutos, o van al baño y se quedan media hora en el baño. Bueno, todo ese tipo de situaciones son muy comunes y generalmente no se saben cómo resolverlas. Hay otras situaciones que tienen que ver con mal uso de los recursos provistos por la empresa. Puede ser todo tipo de recursos, pueden ser herramientas de trabajo, puede ser ropa de trabajo, o la propia computadora en los casos de empleados que trabajan en puestos de tipo administrativo, donde, por ejemplo, una situación que puede ocurrir es que se use la computadora para fines personales o se la use para estar navegando en internet en horario de trabajo, bueno, cuando obviamente eso no debe ocurrir. Otro punto suele ser el uso de los teléfonos celulares, y acá hay toda una cuestión en relación a ese tema en las empresas. Hay empresas que directamente lo tienen prohibido, otras lo tienen prohibido en determinados momentos, en determinados lugares. Bueno, es una gama muy amplia de situaciones, pero muchas veces no se sabe cómo actuar ante un uso excesivo del teléfono celular por parte de algunas personas. Conflicto de intereses o tareas incompatibles, esto es cuando la persona, el colaborador de la empresa, tiene, por ejemplo, algún tipo de vínculo con algún proveedor de la empresa, ¿sí? De vínculo donde puede llegar a tener algún rédito económico, o tareas incompatibles cuando la persona en horario de trabajo, por ejemplo, porque tiene un emprendimiento propio, que quizá puede atenderlo a través, no sé, de venta online de algún producto, lo puede atender a través del celular, dentro del horario de trabajo se lo ve que está respondiendo esos pedidos, está prestando atención a esos pedidos en vez de prestar atención a su propio trabajo. Bueno, cuestiones de aseo, de orden, de limpieza, todo lo relativo a las ausencias, licencias y permisos, que por ahí no se sabe cómo manejar, qué marco darle, cómo actuar ante determinadas situaciones, y ya en casos un poco más complejos, incluso podemos llegar a estar hablando de consumo de alcohol o drogas. Por ahí no quizá sería un poco extremo que eso ocurra dentro del horario de trabajo, pero muchas veces se dan las situaciones donde eso ocurre antes del ingreso a la jornada laboral, y obviamente después la persona cuando ingresa está bajo los efectos de haber consumido alguna de estas sustancias. Ya vamos a hablar después qué se puede hacer con esto, pero lo menciono porque en todo momento hay que mantener separadas estas cuestiones. Una cosa es cómo la persona lleva a cabo la tarea para la cual ha sido contratado o ha sido ubicado en un puesto de trabajo, y otra cosa es que tenga algún incumplimiento con respecto a estas cuestiones disciplinarias. Y tiene una gestión que está vinculada, pero que es distinta en cada caso, que ya vamos a ver. Bien. Ahora, ¿cuáles son
los beneficios de la gestión de desempeño, es decir, ¿para qué gestionar el desempeño en una empresa? Bueno, en cuanto al colaborador, gestionar el desempeño, ya después más adelante vamos a ver una alternativa, ¿sí? Esto es importante acá aclarar, digamos, que por ahí lo debía haber aclarado al principio. Cuando hablamos de desempeño, hay mucha bibliografía, mucha información en libros, en internet, acerca del desempeño y de cómo gestionarlo, ¿sí? Y en las empresas también, cada empresa adopta su propio sistema, su propia modalidad de gestionar y, bueno, de evaluar el desempeño. Esta charla, obviamente, en media hora que vamos a estar hablando del tema, busca hacer una introducción al tema y, de alguna manera, está muy orientada a lo que suelo yo personalmente trabajar como consultor en las empresas cuando trabajamos este tema, siempre pensándolo de que hablamos de una gestión un poco más integral, donde el desempeño es una de las patas, y donde en las empresas, cuando trabajamos en este tema, no buscamos hacer el gran modelo de evaluación de desempeño, sino simplemente poder implementarlo en un relativo corto tiempo, en una primera instancia en empresas donde nunca han evaluado el desempeño ni gestionado el desempeño, ¿sí? Entonces, seguramente quienes están viendo en este momento esta presentación o la vean después, pueden encontrar y pueden aportar otras formas de evaluar el desempeño, lo que vamos a ver acá, y es totalmente válido, pero bueno, no es motivo de esta presentación ver todas las formas que hay de gestionar o de evaluar el desempeño, ¿sí? Sino introducirlos al tema. Cualquiera sea la forma que utilicemos para gestionar el desempeño, el beneficio que tiene para el colaborador es empezar a conocer con mayor claridad qué espera de él, tanto la empresa como su propio líder, y cómo tiene que hacer para lograr eso que se espera de él. Esto de entender mejor qué es lo que se espera de él y cómo su trabajo se relaciona con otros trabajos de otros puestos y el trabajo o los resultados de la empresa en sí, hacen también que se pueda sentir más orgulloso sobre su trabajo porque entiende más el impacto que tiene su trabajo sobre los resultados de la empresa. Le permite a la persona conocer cuáles son aquellos aspectos que tiene que mejorar y contar, como decíamos antes, con el apoyo de su líder, de su superior, para poder mejorar esos aspectos. Un punto muy importante de esto es que lograr tener un mayor diálogo con su líder, ¿sí? Así como la gestión del desempeño es una de las herramientas que en mi experiencia son de mayor utilidad, porque tienen un muy buen impacto en las empresas familiares que nunca han trabajado con este tipo de herramientas. Bueno, también en lo que hace a esta gestión en sí, uno de los mayores o mejores resultados que hay es lograr este mayor y mejor diálogo entre cada líder con su colaborador. No es la charla rápida y habitual del día a día, sino es un espacio de tiempo o espacios de tiempo donde el líder se va a sentar a hablar tranquilo con su colaborador sobre su desempeño y genera un diálogo distinto desde otro lugar. Todo eso hace que el colaborador se encuentre más motivado para trabajar. Desde el otro lado, lo que hace el líder, esto que estuvimos contando, hace que pueda tener colaboradores que trabajan mejor concretamente. Pues eso puede verse reflejado en una mayor eficiencia o mayor competencia o mejor competencia para llevar adelante sus tareas. Bueno, en esto que mencionaba antes, de que una de las herramientas me parece más poderosa, si se quiere, cuando se empieza a implementar en una empresa que antes no se utilizaba, trabajar con la gestión del desempeño hace que un líder se empiece a convertir en un mejor líder y empezar a afianzar su liderazgo. Por un lado está la señal que se transmite al momento de evaluar el desempeño de una persona, donde se muestra bueno, que yo soy quien te evalúo y por ende, si hasta ahora no estaba claro, bueno, yo soy tu líder y quien tiene las apreciaciones de cómo es tu trabajo. Pero por otro lado también te muestro que estoy a tu disposición para apoyarte, digamos, y orientarte en las tareas que tienes que llevar adelante. Como ya habíamos mencionado, se genera un mejor diálogo entre el líder y el colaborador. Todo esto contribuye a la construcción de un mejor lugar para trabajar y es como fruto de que si todas las personas trabajan un poco mejor e interactúan de mejor manera con las otras personas que están dentro de la organización, todo eso hace que tengamos un mejor lugar para trabajar
Y un punto muy importante que nos permite la gestión de desempeño es corregir los desvíos a tiempo. O sea, poder decirle a la persona, en el momento que ocurren esas situaciones, que por ahí, como yo mencionaba antes, nos bloqueamos, bueno, en vez de bloquearnos, saber cómo transmitirle tanto aquellas cosas que tiene que mejorar, como las cosas que está haciendo bien, y es bueno marcárselas y felicitar a la persona por un buen trabajo. Bueno, del lado de la empresa es paralelo a todo lo que estuvimos hablando. Esto permite que todos estén alineados con una forma de trabajar, con un mayor compromiso, lograr mejores resultados, porque si todos trabajan mejor, se van a lograr mejores resultados en cada puesto, en las áreas y en toda la empresa. Todo esto contribuye al desarrollo del personal, y toda la cuestión de mejores vínculos entre los empleados y la mayor motivación también hace a un mejor clima laboral y en un impacto final a una mayor satisfacción de los clientes. Bueno, rápidamente les voy a mencionar algunas cuestiones del rol del líder. Esto en la charla anterior ya estuvimos hablando. El líder tiene como rol, sabemos, asignar tareas y responsabilidades a sus colaboradores, ¿sí? Esto, bueno, ya vamos a hablar después de cómo se da esto. Capacitar a sus colaboradores, brindarle herramientas para que puedan llevar adelante esas tareas que se le encomendaron y esas responsabilidades que tiene a su cargo, realizar un seguimiento de esas tareas y responsabilidades, también mantener informado al equipo de trabajo sobre los objetivos que tienen que alcanzar y los resultados que se van alcanzando, pero un punto que por eso está marcado en verde, que muchas veces no se considera en las empresas, es que parte del rol del líder es esto de gestionar el desempeño, ¿sí? Y no es que es una cuestión caprichosa porque está de moda, sino justamente por todo lo que veíamos anteriormente. El hacerlo, el dedicarle este tiempo a la gestión del desempeño, que digamos muchas veces no se entiende como algo importante o inherente al rol del líder, hace que ese tiempo después se recupere porque el equipo de trabajo, los colaboradores que están a cargo de uno, trabajan mejor y por ende se logran mejores resultados en el área. Ahora, bueno, ¿qué es evaluar el desempeño? Porque estuvimos diciendo que era distinto gestionar el desempeño, pero en concreto, ¿qué es evaluar el desempeño? ¿Sí? La evaluación de desempeño es un proceso que se da de manera sistemática y periódica en las empresas. Cuando hablamos de sistemático y periódico, en la mayoría de las empresas suele hacerse en periodos anuales, es decir, se hace una evaluación una vez al año, generalmente al final del año o al principio del año siguiente del periodo que se quiere evaluar. Bueno, algunas empresas se suele hacer en periodos semestrales, ¿sí? Para empresas que recién están comenzando con la evaluación de desempeño, yo recomiendo hacerlo en periodos anuales, porque si no, periodo semestral suele ser un poco tedioso, es como que uno se siente como que está todo el tiempo evaluando gente. Entonces, formalmente, evaluar una vez al año el personal, pero sí después, con distintas acciones que vamos a mencionar, seguir gestionando el desempeño durante el año, ¿sí? No con evaluaciones formales, sino con otras acciones, seguir gestionando el desempeño entre evaluación y evaluación, a través de algunas acciones que vamos a estar mencionando. Pero en concreto, digamos, en esos periodos semestrales o anuales, lo que hago es comparar el desempeño que espero de un colaborador, de cada colaborador, con el desempeño que tiene ese colaborador. ¿Y cuál es el desempeño que debiera esperar de un colaborador? ¿Sí? Por lógica, y vamos a estar hablando de algunas cosas que hemos mencionado en otra de las charlas, cuando se contrata a una persona, se contrata para que cumpla con un rol en particular, con un rol definido. Este rol puede estar o no escrito. En el caso de que está escrito, que sería lo ideal, está dentro de una herramienta que es la descripción del puesto. Ahí tenemos planteado cuál es el rol del colaborador y cuáles son sus responsabilidades. O sea, para eso se lo ubica en un puesto o ha sido contratado. Por otro lado, más allá del rol, tenemos el tema de que hay procedimientos instructivos de trabajo que definen en detalle cómo debe llevar esa persona a cabo las tareas y por ende que la persona, el empleado, debe cumplir. O sea que por un lado tiene ciertas responsabilidades que las tiene que llevar adelante de determinada manera y eso suele estar planteado en procedimientos o instructivos de trabajo. Por otro lado, tenemos las competencias que las vamos a ver ahora en esta presentación, que definen cómo queremos que haga estas cosas que tiene que hacer de determinada manera y que están bajo su responsabilidad, ¿sí? Y por último, digamos, también digamos, puede verse el desempeño de una persona a través de ciertos indicadores, ¿sí? Por ejemplo,
ejemplo, en el caso de vendedores, todo esto que les mencionaba, que va a ser el desempeño esperado, obviamente que no puede dejarse de lado de ver cuánto venden, ¿sí? O sea que hay determinados puestos donde vamos a tener indicadores que vamos a estar observando para ver cuál es el desempeño de esa persona. Por ahí no lo vamos a ver de manera aislada, sino que se van a complementar con estas otras miradas con respecto al desempeño de la persona. Bueno, entonces tenemos todo lo que espero de la persona, está definido en estas herramientas de trabajo. Idealmente, si no lo tengo como herramientas de trabajo, bueno, lo debiera tener en mi mente, digamos, qué es lo que espero de la persona. El ideal es tenerlo plasmado en estas herramientas. Y después voy a tener mis propias apreciaciones sobre el desempeño de la persona, ¿sí? O sea, comparo a mi colaborador en sus tareas que realiza en el día a día, en los resultados que obtiene, en situaciones que ha tenido con otras personas, con clientes, con compañeros de trabajo. Comparo esos resultados y esas situaciones con lo que se espera de él, y entre esa comparación de ahí van a surgir, digamos, mis apreciaciones con respecto a su desempeño, que es lo que voy a tener que transmitirle al momento de realizar la evaluación. Bien. Bueno, entonces un poco ya adelantamos que las competencias de alguna manera son conocimientos, habilidades que la persona requiere para poder llevar adelante un desempeño exitoso, ¿sí? Para poder trabajar bien, la persona debe cumplir, digamos, con ciertas competencias, que pueden tenerlas desarrolladas también en distinto grado, ¿sí? No es que tiene o no una competencia, sino que puede tener una competencia en un grado de desarrollo alto y una competencia en un grado de desarrollo bajo. Entonces, de alguna manera, las competencias representan cómo es que las personas tienen que trabajar. Bueno, un poco este cuadro está relacionado, lo vamos a ver rápidamente, con el que veíamos antes de para qué sirve la gestión de desempeño. Cuando hablamos de competencias, ya en una diapositiva siguiente lo vamos a ver más en detalle, estas competencias van a guiar el comportamiento del colaborador, explicándole cómo es que tiene que trabajar y actuar. Según lo tiene definido la empresa, le van a ayudar también a hacer un autoanálisis de cómo se encuentra él en relación con cada una de estas competencias. Van a permitirle al superior facilitar la explicación de estas apreciaciones que decíamos antes, de cómo lo ve que está trabajando, y también de alguna manera van a permitir descubrir cuáles acciones le van a permitir mejorar esa competencia, ¿sí? Todo esto ordena la comunicación entre el líder y el colaborador y establece para la empresa un estándar de cómo quiere la empresa que trabaje, digamos, su personal, ¿sí? ¿Cuáles son algunas competencias? ¿Sí? En competencia, como decía, hay mucha bibliografía, mucha información en internet, y pueden encontrar muchas. Algunas de las que yo personalmente utilizo en las empresas, en esto, como les decía, para iniciar una gestión de desempeño en empresas donde nunca lo han hecho. Por un lado, hay algunas competencias que son genéricas, por ejemplo, el compromiso, tener orientación al cliente, la calidad del trabajo que se realiza, trabajar en equipo, tener una buena comunicación, negociación, que puede ser para algunos puestos que lo requieren, o trabajar con iniciativa o con autonomía. Si alguna empresa, por ejemplo, depende del rubro que se trate, puede requerir competencias como, por ejemplo, puede ser creatividad, pero es una competencia que en otras empresas muy probablemente no esté presente, al menos dentro de las más importantes. Por eso digo, estas son algunas, y cada empresa en realidad debe identificar cuáles son las competencias que quiere que su personal tenga a la hora de trabajar. Hay otras competencias, por ejemplo, que son solo para puestos de liderazgo, o sea, el liderazgo en sí, la orientación a resultados. Algunos puestos que no son de liderazgo también pueden tener orientación a resultados, pero no pueden faltar en puestos de liderazgo. La planificación y organización, bueno, igual que la anterior, hay puestos que por ahí sí o sí requieren trabajar con alguna planificación, pero el líder es algo que a un líder no le debiera faltar. Y en el caso de los líderes también el desarrollo de las personas, que es un poco todo esto que estamos viendo en esta charla, considerarlo y llevarlo adelante con su equipo de trabajo. Esto que les voy a mostrar ahora es un modelo, es
un modelo para empresas en las cuales yo he estado trabajando, que están participando de esta charla, o para las que no, bueno, es un modelo donde utilizamos, donde mostramos, en caso de cada competencia, en este caso trabajo en equipo, por un lado hacemos una descripción de cuál es la competencia, por ejemplo, en este caso es la capacidad de participar activamente en la consecución de una meta común, considerando además de los intereses personales, los intereses del equipo, implica la intención de colaborar y cooperar con todos los miembros del equipo, ¿sí? Entonces definimos para la empresa qué es trabajo en equipo y cómo esperamos en ese sentido que se comporten los empleados. Y después, por ejemplo, en este caso, puede haber otros modelos, tenemos definido 3 grados de desarrollo, A, B y C, que son el máximo grado de desarrollo de la competencia, un grado de desarrollo aceptable y un grado de desarrollo que no alcanza, donde se debe mejorar la competencia, que es, por ejemplo, el C, donde dice que nuestro colaborador no se integra al equipo y prefiere trabajar de manera individual, no coopera con los demás miembros del equipo, no comparte información y sus comentarios generan un ambiente inadecuado en el equipo. Si nosotros vemos a un colaborador nuestro que está en ese grado de desarrollo de esta competencia, obviamente que vamos a tener que, bueno, transmitirle esta apreciación, vamos a tener que transmitirle de por qué tenemos esta apreciación de él y lo más importante es buscar de qué manera podemos hacer para que él mejore esta competencia y la desarrolle hasta llegar a un grado de desarrollo aceptable, ¿sí? Es como para presentarles un poco de qué se tratan las competencias y cómo podríamos utilizarla en una evaluación para gestionar el desempeño de una persona de nuestro equipo. Aquí vamos a ver rápidamente un punto que, bueno, está dentro de lo que es la gestión del desempeño y un hito muy importante en la evaluación del desempeño, que es la entrevista, ¿sí? La entrevista tiene como finalidad justamente hacerle conocer al empleado cuáles son mis apreciaciones, que si hacemos un proceso de evaluación formal, yo debiera haber dejado plasmadas en una evaluación de desempeño, ¿sí? Por escrito. Hay puntos muy importantes a tener en cuenta, después los pueden ver tranquilos en detalle, ahora no nos van a dar los tiempos para ver tan en detalle cada punto, pero es que es muy importante preparar el encuentro, coordinando bien con el colaborador, cuándo lo voy a evaluar, en qué horario, esto con antelación siempre, idealmente 1 o 2 días antes, prepararnos bien para esa entrevista donde en 40 minutos, 1 hora le voy a transmitir al colaborador cómo es mi apreciación en relación a su trabajo y tratar de orientarlo para que pueda mejorar. Darle a la entrevista la importancia que se merece. O sea, una vez que estoy en la entrevista, cuando estoy hablando con mi colaborador de cómo lo veo que está trabajando, tengo que evitar todo tipo de interrupciones, no solo poner el celular en silencio o apagarlo, sino también que otros integrantes de la empresa sepan que yo voy a estar llevando adelante esta entrevista y por ende que no abran la puerta de la oficina donde estamos haciendo la entrevista para avisar de que alguien vino a buscar algo, que hace falta la firma de un cheque, por ejemplo, ¿sí? Bueno, muy importante realizar una buena argumentación de por qué se le plantean cada una de las apreciaciones con ejemplos que el colaborador puede relacionar con su trabajo, ¿sí? Después esto lo podemos ver, hablar más en detalle en la charla al final, pero por qué esta diapositiva para plantear que la entrevista es un hito muy importante dentro de la evaluación de desempeño. Ahora, como dijimos, la gestión del desempeño no es solo la evaluación, sino que es muy importante que el colaborador pueda desarrollar sus competencias. Puede ser que un colaborador no desarrolle una competencia porque o no sabe cómo hacerlo, y ahí es donde nosotros como líderes lo tendremos que orientar, no quiere hacerlo por una cuestión de voluntad, ¿sí? O no logra hacerlo, o sea, decir, si sabe cómo hacerlo, pero por algún motivo no logra hacerlo, también va a requerir el apoyo y por ahí darle las herramientas para ver cómo lo puede lograr. Lo importante acá es que en cualquiera de estos casos no es suficiente decirle a nuestro colaborador qué es lo que tiene que mejorar, ¿sí? Y decir, bueno, listo, arréglatelas ahora que ya te lo dije, sino que nuestro rol como líderes es acompañarlo para buscar una solución a este problema y darle consejo y ayudarlo en este plan de acción o acciones que se definan para la mejora. Acá un pequeño apartado con respecto a lo que habíamos hablado del tema disciplinario, ¿sí? Esto podemos resolverlo a veces en las empresas aplicando una norma de conducta y disciplina. Sería lo que algunos suelen llamar reglamento interno, por ahí a veces le damos un nombre un poquito más, que no sea tan fuerte como el reglamento interno. Es importante que en esa norma contemplemos todos los aspectos que queremos regular en materia disciplinaria. O sea, todos estos puntos que veíamos anteriormente y por ahí buscar cuáles son los propios de nuestra empresa que se están incumpliendo, bueno, que estén regulados en esa norma.
Podemos trabajar con algún modelo, como lo hago yo habitualmente con las empresas, tomado de otra empresa, y a partir de ahí definir nuestra propia norma, que tiene que ser un texto de no más de 3, 4 páginas, pero aconsejo que sea validada por algún abogado o al menos un especialista en relaciones laborales o de recursos humanos, ¿sí? Porque, bueno, por el impacto que va a tener después en posibles, por ejemplo, sanciones o suspensiones que se puedan llegar a aplicar al personal. Esta norma tiene que ser comunicada y notificada a todos los empleados en una misma oportunidad, explicándoles el motivo y el alcance de la norma, y hay que implementarla de manera inmediata a la fecha en que se comunica. Su aplicación, digamos, debe ser extendida, equitativa con todos, es decir, a partir del día que la empiezo a aplicar, no puedo aplicarlo para unos sí y para otros no, sino que tiene que ser aplicada para todos por igual. Bueno, hemos hecho un repaso un poco rápido de lo que es la gestión del desempeño y qué cosas implica, cuáles son las cosas que preocupan a los empleados, a los dueños de las empresas familiares. Nos quedan un minuto, poco menos, para terminar la charla. Bueno, Zoom va a cortar la charla. Lo que voy a hacer es volver a reiniciar para que se sumen los que quieran seguir conversando. Ahí veían mis datos personales. En esta oportunidad, bueno, agradezco en realidad en todas las charlas a Buró Coworking, que nos cede el espacio para que podamos estar cómodos y con la tecnología que nos hace falta para poder realizar bien esta charla. Y bueno, agradecerles a todos por haber participado. En 10 segundos Zoom nos va a cortar, como les digo. Vuelvo a iniciar la charla con el mismo dato de acceso, ingresan y nos quedamos charlando sobre el desempeño. Gracias a todos por participar.